todo caso, lo que tenemos es un desarrollo urbano espectacular a lo largo de toda Europa en esos apenas 2 siglos que van del 11 al 13. ¿Y esto cómo se explica? Normalmente entre los historiadores durante mucho tiempo se ha hecho uso de esquemas de interpretación de tipo marxista. Como sabemos, para la sociología de Carlos Marx, todas las relaciones sociales en última instancia reproducen esquemas de naturaleza económico-productiva y no es más que manifestación del modo como nosotros articulamos, estructuramos nuestras relaciones productivas, lo que supone una doble reducción, porque por una parte reduce todo lo social a lo que es una parte de la vida social, que es la economía, y al mismo tiempo reduce todas las relaciones económicas a las solas relaciones productivas. La producción es un elemento decisivo en la articulación de las relaciones económicas, pero las relaciones económicas no consisten solo en producción y por lo tanto no se dejan reducir únicamente a relaciones de patronazgo o de, siguiendo la dialéctica de Hegel, el dueño, el amo y el esclavo. En la interpretación marxista, todas las relaciones económicas en última instancia están apuntando a ese hecho. ¿Cómo se estructuran las relaciones de poder productivo? ¿A quién le pertenecen en este caso, por ejemplo, los medios de producción? Y todo el orden social viene a ser como el pretexto para llevar a cabo ese diseño económico. Todo lo social responde a la economía y la economía en última instancia descansa en relaciones de producción. Y entre los historiadores esa mirada economicista de la historia ha sido muy frecuente. Y a la hora de explicar el origen de la ciudad, o el origen, el desarrollo ahora de la ciudad en el mundo medieval, nos encontramos frecuentemente esa apelación a las relaciones productivas, al cambio de las relaciones productivas, de las relaciones económicas en general, como el factor en última instancia que explicaría ese cambio de rumbo en el orden de las relaciones en espacio. ¿Tiene eso que ver con lo que vimos al principio del temario sobre la idea de, no recuerdo quién lo decía, lo de que había como una especie de punto principal alrededor del que gira diferentes épocas? Sí, era Carl Schmitt. Exacto, sí. Sí. No, si hay algo distinto a un marxista es Carl Schmitt. Es decir, no en ese sentido. Carl Schmitt hablaba de un eje que de alguna manera sintetiza cultural o espiritualmente una época, ¿no? Que de alguna manera la representa. Y todas las relaciones humanas, con su propia autonomía, con su propia especificidad, sin embargo, adquieren sentido, adquieren una significación determinada con relación a ese eje. La política sigue siendo política, la economía, economía, la religión, religión, el derecho, pero cobran un sentido especial por referencia a ese eje central. Y es lo que hemos visto, por ejemplo, en siglos anteriores, es decir, cómo el derecho, la política, el arte, la religión o las relaciones humanas, todo cobra una nueva dimensión en el mundo medieval con relación al eje que es central. ¿Cuál es? Pues el eje religioso. No porque la religión lo disuelva todo y todo sea en el fondo religión, sino porque la religión impone su sello, ¿no? De alguna manera le da una marca, como pasa ahora con el aspecto económico. Es decir, ahora la actividad central alrededor del cual gira como orbitando a su alrededor todas las demás actividades humanas es la economía aliada con la técnica, ¿sí? La tecnología, las nuevas tecnologías, las relaciones productivas y de consumo que se articulan alrededor de las nuevas tecnologías, el mercado global, todo ese tipo de cosas alrededor de la economía. Gracias. Y entonces, en este sentido, por ejemplo, pues uno no estudia metafísica cuando estudia ciencias políticas, ¿no? Y no estudia teología, y no estudia cuestiones que en el mundo medieval, retórica, oratoria, gramática, música, aritmética, las 7 artes liberales, esto ya no se estudia en la universidad. ¿Por qué? Pues no es útil. ¿Para qué? Para cumplir las expectativas del eje. ¿Cuál es el eje? El económico productivo. Pero entonces, o sea, los estudiosos que miraron a esta época
teóricamente como sí que pertenecen al eje económico, Sí. por eso miraron a GMQ con esa perspectiva, ¿no? Sí, bueno, sobre todo porque a partir de, sobre todo a lo largo del siglo XX, la historiografía, buena parte de la historiografía, sobre todo en el continente, se hace con un prisma de tipo marxista, de interpretación marxista. Para evitar la interpretación previa que era de carácter romántico y entonces cultural, que le daba primacía a la religión o le daba la primacía a la cultura, a los fenómenos estéticos. Ahora se empieza a explicar el desarrollo social y político de las sociedades occidentales, en este caso medievales, a partir de un prisma de tipo económico fundamentalmente. Pero eso es comprarse un producto, comprarse en el mercado algo que a lo mejor uno no se quiere llevar, ¿no? Que es un axioma marxista, que todo lo social en el fondo se explica por lo económico. Es verdad, sin embargo, que la economía está en la base del desarrollo urbano del siglo XI, XII, XIII. Efectivamente se produce una serie de cambios de enorme importancia que van a mudar el modo de, van a cambiar, van a alterar el modo de relaciones que nosotros emprendemos. Y están en la base de ese renacimiento. Pero no hay una única causa, ni de tipo económico ni de ningún otro tipo que expliquen el renacimiento humano. Entre los factores que explican ese renacimiento nos encontramos al menos de cuatro tipos. Un factor de naturaleza económica. El factor de naturaleza económico sobre todo lo vemos en el caso del avance del incluso espectacular en algún caso, crecimiento, desarrollo económico que se experimenta en sus siglos. ¿Gracias a qué? Pues gracias sobre todo a dos cosas. Y además dos cosas que están enlazadas entre sí, ¿vale? Que la una convoca a la otra. El desarrollo del artesanado, el desarrollo de la artesanía. La artesanía vive de la ciudad desarrolla formas de producción artesanal y la artesanía a su vez hace ciudad. No solamente la ciudad hace artesanos, los artesanos construyen la ciudad. La construyen porque la construyen físicamente, pero también la construyen porque el desarrollo de la artesanía atrae, por ejemplo, el mercado, atrae el comercio. Y ese es el segundo factor. Desarrollo de la artesanía y auge comercial. Son las dos grandes raíces económicas del desarrollo de la ciudad en el mundo medieval. Se desarrolla la artesanía porque hay un desarrollo técnico que lo permite. Se desarrolla la artesanía también porque hay una nueva infraestructura, la población aumenta alrededor de los grandes núcleos de población, se van formando las ciudades, el desarrollo del artesanado permite a su vez el intercambio de productos, el intercambio de productos favorece el mercado favorece la expansión y la importancia de la ciudad. En este sentido, mercado, artesanía, técnica, economía justifican, eso sí, desde su ángulo, también ese renacimiento. De hecho, uno de los medievalistas de mayor importancia, desde el XIX y al siglo XX, Henri Fiver, centra, pone como protagonista en ese proceso de renacimiento urbano un tipo social, un tipo humano de naturaleza fundamentalmente económica, que es el que él llama, tipifica así como comerciante aventurero. El comerciante aventurero. Que luego los historiadores posteriormente han discutido mucho, han criticado, han relativizado, bueno, no, ese comerciante aventurero nunca ha sido tan importante o nunca ha existido tan así, ¿no? Sino que hay que relativizarlo mucho. ¿Qué es el comerciante aventurero? Pues fijémonos en Marco Polo, por ejemplo. O fijémonos, vamos a la lonja de Valencia, la lonja de la Sede, estamos hablando del siglo XV. Pero bueno, nos sirve como modelo. Vamos a la lonja y ahí vemos en la espectacular importancia que Valencia cobraba entonces en toda Europa como punto decisivo en el comercio de la seda traído desde el oriente más lejano. Ese comerciante que se aventura a conocer mundos insólitos, que corre el riesgo no solamente físico, sino el riesgo también de su propio patrimonio personal, que todo lo implica en hacerse con productos exóticos, desconocidos, en el lugar al que va luego a llevar esos productos, y que con los productos inéditos, insólitos, desconocidos, exóticos,
también comercia con nuevas ideas, comercia con expectativas, ¿no? Como cuenta Carlomagno, todo lo que ha visto en la antigua China o en sus viajes, ¿no? Lo que ha conocido, el poder de Genghis, el poder de los mongoles, ¿no? La belleza y el esplendor de Sumatra, todo eso lo cuenta, y la población que escucha los relatos de Marco Polo queda fascinada por el conocimiento de un momento, de un mundo que se amplía ante sus ojos de una manera increíble gracias a las nuevas relaciones comerciales. Centros de población que hasta entonces habían sido espacios enormemente cerrados y autárquicos, ¿no? Autosuficientes, empiezan ahora a abrirse a un mundo cada vez más vasto, ¿no? De ideas, de productos, de materias, de relaciones, de creencias, de estilos de vida. Y esto transforma el horizonte vital de los individuos que pueblan esas ciudades. A mí Pinel le da una importancia formidable a esta figura del comerciante que tiene ese protagonismo como de, con su entrada en la ciudad, quebrar, ¿no? Las estructuras cerradas del mundo feudal antiguo y abrir nuevas expectativas, nuevas ideas, nuevas creencias, nuevos productos y mover todo ese sistema previo, ¿no? Y de conocer. ¿Esto también se ve un poco en el mercado de Venecia? ¿Puede ser? Claro, tenemos ahí la típica república italiana que ha cobrado importancia, además, políticamente, por ese enorme desarrollo de tipo comercial. Venecia es, ahora lo veremos junto con Bruselas, el gran centro comercial europeo, ¿sí? También porque Venecia está estratégicamente posicionada para permitir ese comercio. Y el desarrollo político de Venecia lo recibe en muy buena medida por ese desarrollo económico previo, ¿no? Y porque ahí se establece población que va a sacar ahí adelante un mercado de productos completamente desconocido hasta el momento en toda Europa. Entonces, si se favorece cierto tipo de relaciones, la economía es importante en ese sentido, explica en buena medida también el nacimiento de la ciudad. Y con el nacimiento de la nueva ciudad y nuevas relaciones económicas alrededor de la ciudad, pues también nuevas figuras, nuevas instituciones, pero eso ya lo veremos. Por ejemplo, ya digo, importante para el comercio va a ser y van a ser un elemento decisivo en la organización de la vida urbana, de comercio interior, en dos modalidades. El mercado se solía celebrar cada semana, depende de la ciudad, ¿no? Quizás en algunas ciudades más pequeñas, más limitadas, el mercado podría celebrarse una vez al mes. Pero el mercado es un elemento decisivo para hacerse con bienes inexistentes entre la propia población. Entonces, para el mantenimiento de ciudades cada vez más numerosas en población, es necesario ese intercambio. Y por otra parte, ese intercambio solo es posible por una razón. Si uno vende algo, es porque le sobra ese algo, es porque se producen excedentes. Entonces, estamos en un momento en el que la economía genera excedentes que se pueden poner en circulación mediante esa estructura comercial. Ese es el mercado. El mercado va a ser muy importante en el desarrollo de las ciudades medievales. Y junto con el mercado, otra modalidad más dilatada en el tiempo. A veces son 3 veces al año, a veces son 4 veces al año, que son las ferias. Nosotros tenemos todavía de vez en cuando en nuestras ciudades las ferias medievales, que todos se revisten, ¿no? Y nos venden cosas que solo se producen en el siglo XXI, pero vestidos de las zonas del siglo XI. Bueno, pues esas ferias medievales eran muy importantes. Duraban a veces durante 3 o 4 semanas. Y ahí sí que se ponía en circulación población procedente muy de esos lugares, un cierto nomadismo comercial, ese comerciante de alquiler, material. Comercial que pone en circulación bienes que de otro modo serían inaccesibles. Pero al mismo tiempo que tú te compras un producto, estás comprando una creencia, un estilo de vida, te estás comprando unas expectativas, están cambiando, se están transformando también los liderazgos, las formas sociales, las instituciones, todo se transforma. Para hacer posible la feria, el mercado, para hacer posible las nuevas relaciones comerciales, también surgen nuevas instituciones que ya veremos. Instituciones de tipo asegurador, nuevas formas de asegurar la entrada y la salida de productos, cierto gravamen fiscal
la entrada de productos. Si uno quería tener una ciudad potente desde el punto de vista comercial, tampoco podía gravar excesivamente la entrada de productos, porque entonces se convertía en un comercio cerrado, ¿no? Tenía que favorecer la entrada de productos y para ello había cierta competencia entre las ciudades para ver cuál ganaba mayor comercial, ¿no? Entonces había medidas en ese sentido de protección, ¿no? Y de las relaciones de comercio y luego también medidas de financiación, ¿verdad? El dinero empieza a ser cada vez más importante. Las primeras relaciones comerciales van a ser fundamentalmente basadas en el trueque. Pero en la ciudad se van a poner en marcha fundamentalmente relaciones de intercambio basadas en el dinero. El dinero, la moneda, va a ser cada vez más decisiva en el intercambio comercial. Y va a ser decisiva por parte del comprador que accede a un producto pagando lo correspondiente, pero también por parte del comerciante, que no siendo él el productor del producto, no dispone de dinero para poder pagar ese producto que él comercia hasta que el comprador no se lo compra. De tal manera que hay una época en la que él necesita una financiación que permita adquirir esos productos antes de que el comprador pague por él. Y se establecen nuevos mecanismos financieros que se van a desarrollar alrededor de los mercados precisamente para hacer posible la adquisición de productos que poner en circulación, no para la autosuficiencia, no para el autoconsumo, sino para su comercialización, que es el desarrollo del sistema bancario. Esto sobre todo en Italia, nuevo sistema de financiación con base al crédito y el cálculo, al principio muy puesto bajo sospecha por parte de los moralistas y de los teólogos, el cálculo del interés. En la medida en que se empieza a caer en la cuenta de que el dinero prestado pierde valor, porque el tiempo de no uso de ese dinero, de no disponibilidad de ese dinero, queda sin renta, ¿no? Queda improductivo. Entonces, la recuperación de la productividad del dinero durante su ausencia, ¿no? Entonces, el cálculo del interés. Tomás de Aquino, por ejemplo, dirá que es ilícito cobrar un interés por el préstamo. No se entiende que el dinero cambie su valor en el tiempo. Conforme avance el tiempo, pero ya en la modernidad sí que se defenderá la licitud del cálculo del interés, ¿no? Y se pondrán también márgenes a ese cálculo. Bueno, nuevas instituciones alrededor de la economía. ¿Es la única causa? No, en realidad todos son concausas. Es decir, una causa te lleva a un efecto, pero el efecto interviene sobre la causa. Hay multitud de causas que se relacionan entre sí. También hay política. Las ciudades también van a ser expresión de cambios en las estructuras políticas. El desarrollo del poder de los reyes y de la nobleza va también a generar nuevas relaciones y la necesidad de situar en el espacio el propio poder. La generación de nueva forma de administración va recibiendo nueva población a su alrededor y esto va generando también las ciudades. Cambios sociales. Aparece un nuevo tipo social, el burgués. Un nuevo tipo humano. El burgués es el blanco. El burgués es ese habitante del burgo, habitante de la ciudad, que se va a definir precisamente por el tipo de actividades que lleva a cabo, actividades urbanas. Es el que va a protagonizar el desarrollo económico, artesanal y comercial de las nuevas ciudades. Y también el que va a protagonizar las nuevas funciones políticas que se articulen en el corazón de la ciudad, las nuevas corporaciones municipales. Algo así como una aristocracia, patriciado, urbano, que en Europa habíamos conocido durante el Imperio y que ha ido poco a poco desapareciendo. Pues se recupera ese patriciado urbano que ahora lo representan los burgueses, la burguesía. Y sobre todo los que más me interesan, cambios en las estructuras de creencia, ¿no? Cambios, digamos, en el clima cultural, factor espiritual, digamos. O sea, ¿es significa?
espiritual. Espiritual, vale. ¿Vale? Cambios espirituales. La ciudad le acompaña un cierto sabor de libertad. Tierra de provisión. La tierra mira al pasado, la tierra nos es dada, la tierra nos precede. Y cuando el hombre cultiva la tierra, de algún modo se relaciona con ella de forma reverente, se inclina hacia ella para, como suplicándole el fruto a su debido tiempo, ¿no? Se inclina. En el mundo urbano, las relaciones productivas cambian. Es el hombre mismo el que va a ser el productor. La tierra, en este sentido, remite a un pasado que se te entrega. Se te entrega para tu cultivo. La ciudad, en cambio, hace un tiempo que es el porvenir, hace al tiempo futuro. Hay un dicho que se extiende de norte a sur, ¿no? En las ciudades, los Países Bajos, y que empieza luego a convertirse en un tópico en toda Europa. El aire de la ciudad nos hace libres. El aire de la ciudad nos hace libres. Esto es así porque los comerciantes que entran, por ejemplo, en la ciudad gozan del privilegio para poder comerciar esos productos, gozan de fuero. El señor o la corporación municipal garantiza la seguridad de los bienes y de la vida física del comerciante para poder llevar a cabo su tarea, ¿no? Tiene que estar protegido. Sin protección, sin seguridad, no hay comercio. Y como el desarrollo de la ciudad y su potencia en el exterior depende del desarrollo comercial, interesa mucho garantizar la seguridad de los bienes y del comerciante. Gozan de fuero. Y en este sentido se dice, el aire de la ciudad nos hace libres, ¿no? Porque el comerciante que va ingresando, que va cambiando de ciudad y ciudad, bueno, pues goza de fuero, goza de privilegio, goza de libertad para llevar a cabo su tarea. Pero también esa frase significa otra cosa. El aire de la ciudad nos hace libres. Y es cuando una persona cometía algún crimen, había dejado impagada cierta deuda, emigraba, huía, mejor dicho, se convertía en un fugitivo, inmediatamente pasaba a ser perseguido por las fuerzas del orden de su ciudad. Cuando uno, sin embargo, se asentaba en una ciudad que no era la suya de origen, ¿no? Había sido fugitivo y pasaba en esa ciudad más de un año y un día, entonces se convertía en un natural, gozaba de privilegio, ¿no? Ya eres libre, ya nadie puede cazarte, ¿no? Has cumplido de alguna manera ese tiempo de transición que permitía, de algún modo, a la población de la que tú has huido porque has dejado algún crimen irresuelto, apresarte y ajusticiarte como es debido, ¿no? El aire de la ciudad también nos hace libres desde el punto de vista penal. Pero también el aire de la ciudad nos hace libres desde un punto de vista cultural. La ciudad genera consigo expectativas de futuro que el mundo urbano, que el mundo agrario, que el mundo feudal no generaba. Con estructuras muy cerradas, de naturaleza incluso servil. Ahora la ciudad libera, la ciudad ensancha, la ciudad trae consigo un aire de libertad. Dime, ¿no? Entonces, por lo que has comentado del ejemplo, jurídicamente hablando, cada ciudad era un poco independiente, ¿no? Cada ciudad efectivamente tenía su propia autonomía de naturaleza fiscal, de naturaleza penal, y en ese sentido eran como mundos no incomunicados, estaban comunicados, pero no eran como mundos cerrados, ¿no? Es decir, cada comuna establecía hasta dentro de sus competencias sus propios códigos, ¿no? Por ejemplo, de naturaleza fiscal, por ejemplo, por el tipo de gravamen que podían cargar a los productos que entraban o que salían de la ciudad. Entonces, ahí sí que había una competencia y gozaban de autonomía en ese sentido. Luego, las ciudades hay que ponerlas en relación entre sí dentro de un reino. Entonces, el rey cada vez va a tener mayor competencia sobre esa fiscalización, mayor competencia sobre las leyes que rigen en el reino, etc. Pero hay un movimiento, digamos, de abajo hacia arriba. Eso sí, cada ciudad se va a dotar de su propia administración y de su propio derecho constitucional, sus propias costumbres que van generando libertades, pueblos, privilegios. Y de hecho, lo vamos a ver más adelante, en el fondo, señores y también luego los reyes tienen una de sus obligaciones fundamentales es la del reconocimiento de los fueros, de los privilegios, de los burgos que van a administrar. Lo que vamos a ver nosotros
en el caso del parlamentarismo, en las Cortes de León, con la llegada al trono del acto mismo de su coronación de Alfonso IX, es el juramento que el rey hace a los miembros de los 3 estados, el clero, la nobleza y también el pueblo, es decir, los burgueses, ¿no?, de las ciudades que están representadas en las Cortes, en la curia del rey. El juramento que hace el rey de defender, de respetar las libertades, los buenos, los derechos que ellos mismos han mantenido a lo largo del tiempo por pura costumbre. A lo largo de su desarrollo se han ido generando privilegios, el reconocimiento de esos privilegios, que es una cuestión esencial para el reconocimiento también del poder, en este caso del rey o del señor que administre sus territorios, ¿no? La ciudad de alguna manera acompaña su propio espíritu. Ralph Dahrendorf utiliza esta fórmula, no suya en realidad, pero dice que la modernidad tiene responde a un principio permanente. El espíritu moderno responde a ese principio. Las cosas van del Estado, del estatus, de las posiciones aceptadas, ¿no?, al contrato, a la revisibilidad, a la discusión, a la negociación, con estatus y contra. De lo que está aceptado a la movilidad. Zygmunt Bauman lo hacía aludiendo al ejemplo de la liquidez. Lo moderno es lo líquido, lo antiguo, lo medieval, lo feudal es lo sólido. Por eso el burgués introduce frente al aristócrata una movilidad de la que en los primeros siglos del medievo carece completamente. Va a ser un factor de movilidad. Va a ser un factor de movilidad física en el espacio. El comercio mueve a los hombres en el espacio, mueve los productos en el espacio. Va a ser un factor de movilidad no solamente físico, va a ser un factor de movilidad también social. El incremento, por ejemplo, de la riqueza del comerciante va a hacer incluso que el burgués, con el tiempo, de un patrimonio económico y sobre todo dinero, que las altas aristocracias europeas, sin embargo, no poseen. Son ricas en bienes inmuebles, ¿verdad? Las aristocracias tienen tierras, pero carecen de dinero. Y eso va a introducir también una relación muy curiosa con posterioridad entre la nueva burguesía, cada vez más importante, y las aristocracias menguantes. Las aristocracias son fijas, viven de la tierra, viven en el pasado, pertenecen a una cuna, son responsables de cara a la gestión respecto a su pasado, las herencias, el patrimonio heredado. Mientras que la burguesía vive en el futuro, la burguesía se mueve, la burguesía introduce una liquidez, una movilidad de la que la aristócrata carece. La liquidez también se manifiesta en la moneda, ¿no?, el valor líquido del dinero, que también crece y decrece según necesidad. Del estatus al contrato, la negociación, el consenso, el acuerdo, la discusión como factores fundamentales en el desarrollo de la vida urbana, frente a las categorías estancas del mundo anterior. Cambio de paradigma. Cambio de paradigma, o sea, en su introducción a Grevachik. Nosotros tenemos en la introducción, en la intranet, yo os recomiendo leerla, son unas cuantas páginas, pero se lee muy bien. En todo caso, fijaos, en un determinado momento nos cuenta lo siguiente. Sobre ese carácter cultural nuevo que va a introducir la burguesía, el burgués en este nuevo mundo de las cosas. Lo leemos entero, dice: la vinculación entre comerciantes y artesanos, y sobre esto ya acabamos, es muy significativa. Origina la aparición de un nuevo tipo de hombres, dentro de los estratos tradicionales que hemos heredado del entorno anterior, de la sociedad medieval. Nosotros teníamos el estrato nobiliario, ¿no?, los nobles. Representaban estos nobles un orden. ¿Os acordáis? El orden de los guerreros, para entendernos. Ordo velatorum, los guerreros.
A ese orden pertenecen tanto los reyes como los nobles, los señores feudales, cuyas funciones podríamos nosotros describir como políticas, ¿no? Fundamentalmente orientadas al ejercicio de la guerra. Junto con ese orden tenemos el orden clericorum, ¿no? El orden eclesiástico, son los monjes que queremos y sobre todo los clérigos. Y junto con ese estamento también teníamos un gran campesinado desprovisto de funciones públicas, simplemente productivas, de naturaleza económica, para el mantenimiento de los otros dos, de los que guerrean y de los que rezan. Oradores, veladores, y el campesinado mantiene al que reza y al que guerrea. Ahora se introducen en esa distribución de la población típicamente medieval, de esos tres órdenes, se produce un nuevo elemento, el burgués. El burgués es un engendro del desarrollo comercial. Y este burgués va a tener un encaje complicado. Es lo mismo que cuando alguien de repente, después de muchos años, incorpora a un nuevo colegio, cambia de colegio y no acaba de encajar en el grupo porque ya los grupos están muy constituidos, las amistades están muy cerradas y a uno le cuesta encajar. Pues así sucede también con el burgués. El burgués no encaja en ese mundo que, sin embargo, le ha dado lugar. Y él es un engendro de un mundo al que, sin embargo, ya no pertenece. Y por eso lo va a romper. El burgués va a generar un nuevo mundo, va a ser como una alarma que de alguna manera vaya carcomiendo el edificio en el que él mismo nació, ¿no? Esas estructuras sociales medievales, él las va a quebrar en orden a una nueva situación que va a ser la moderna. Bueno, pues difícilmente encaja en esos estratos tradicionales. De unos y otros presentan características comunes que los unen, son grupos cerrados, como un grupo escolar, ¿no? Distinguiéndoles, sin embargo, de las clases ya establecidas, los nobles, el clero y los campesinos. El comerciante medieval y el artesano son básicamente unos, y aquí viene la característica importante, desarraigados. El clero vive de cara a la eternidad. Fijaos, en la liturgia no hay tiempo. La liturgia implica una suspensión del tiempo. Uno accede al interior de un templo y en el templo las cosas siempre suceden de un mismo modo, una repetición, en un bucle sin fin. Todo siempre discurre del mismo modo. El mañana es ayer. Siempre lo que sucede en el interior del espacio religioso es lo mismo, siempre todo remite a su principio. No es que vivas del pasado en el orden religioso, se vive más bien instalado en un espacio envuelto por la eternidad, ¿no? Se suceden los hombres, pero las formas permanecen, las liturgias se reproducen en el tiempo, las ideas están permanentemente asentadas en las conciencias de los hombres, nada cambia en realidad, el mañana es ayer. En el orden de los nobles, la mirada está puesta en el pasado, la responsabilidad respecto de lo que a uno se le ha dado. Uno asume con su pertenencia al estrato aristocrático una responsabilidad. Todavía hoy en las altas casas aristocráticas uno asume la responsabilidad de la administración de los bienes que uno mismo no ha generado, sino que le han sido legados. Tiene que administrar ese patrimonio. La casa de Alba, el honor, la gloria, la buena fama y el patrimonio material inmueble fundamentalmente de aquella casa, de aquel linaje. Uno no es más que un eslabón en una larga cadena que se extiende hasta el pasado. Uno tiene que ser, de alguna manera, responsable respecto de sus antecedentes, antecesores, ¿no? De sus primeros. En el caso del comerciante, en el caso del artesano, la mirada está puesta en la productividad, en sacar rendimiento de cara al futuro, en garantizarse la vida posible. El tiempo que introduce la ciudad es el futuro. Es ese tiempo de provisión. Comerciante medieval y artesano son desarraigados. Deben, de algún modo, romper las raíces que le atan a la tierra como aquellos nobles para poder moverse en ese nuevo espacio. Pero claro, cortar las raíces que te unen a un espacio de alguna manera es condenarte al desarraigo. Te puedes mover, pero no tienes una pertenencia definitiva, ¿no?, a la que puedas recurrir una y otra vez. Son desarraigados.
El comerciante es ajeno a la tradición, a la tierra, a la naturaleza y a la época. Constantemente está en movimiento. No pertenece a ningún orden fijo al que pueda volver. Es un nómada, permanentemente cambia. Su origen itinerante era separado de su tierra y de sus tradiciones. No se siente vinculado al horizonte ni al pasado de los campesinos. Por su actividad tiende a escapar a las actividades cotidianas y al ritmo de la época. El pasado, para el comerciante, no existe. Solo existe el presente, pero sobre todo solo existe el futuro. Y ambos implican a su vez una mentalidad previsora, previsión, cálculo, interés, y la esperanza de una ganancia que siempre es incierta, incertidumbre, riesgo, aventura. Inventa una temporalidad nueva y además no es natural, es un tiempo creado por la propia actividad comercial, una temporalidad artificial. Tras haber roto el tiempo natural, el tiempo de la producción, con sus propias leyes, con sus ritmos, con sus ciclos, o el tiempo litúrgico en el que todo sucede siempre exactamente igual. El artesano, por su parte, aunque está menos alejado físicamente en el mundo rural que el comerciante, de hecho procede del mundo rural. Normalmente, al menos sus raíces están en el entorno agrario. Participa, sin embargo, de su desarrollo, del desarrollo también del comerciante, ya que su vida no está ligada exclusivamente a las necesidades naturales, ¿no? Su actividad es básicamente creadora. Se mueve en el terreno de los artificios. Él mismo dispone de nuevos artificios, nuevos instrumentos, nuevas herramientas, nuevos productos que poner en circulación. La fabricación de productos le permite no tener que trabajar la tierra para alimentarse. Su trabajo consagra su independencia. Sus actitudes mentales pues también se modifican. Al participar de los riesgos del mercado, si no vendo, me quedo sin ganarme mi subsistencia. Su horizonte deja de estar limitado por el peso del pasado, incluso abierto a una esperanza futura de retribución y de ganancia. Al perder sus referencias tradicionales, el comerciante y el artesano aparecen como tipos sociales totalmente nuevos, que generan una nueva cultura a su alrededor y que va a configurar también nuevos códigos éticos. Códigos éticos que ya no van a depender del valor, del honor, de la piedad, como en el mundo feudal previo. El honor del noble, la piedad religiosa, el valor del guerrero, la justicia, van a basarse fundamentalmente en la previsión, en el cálculo, en el interés.